Hola amigos de COP, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes con la finalidad de aprender más del doctor Juan Carlos Montoya. Como pueden ver, pues estamos manteniendo nuestra distancia y estamos con protocolos de seguridad establecidos. Y una vez que empiece a transmitir el doctor, a dar su presentación, la podrán ustedes observar, evaluar y a su vez podrán hacer distintos comentarios, preguntas, etcétera. Primero, ¿quién es el doctor Juan Carlos Montoya? Sé que la mayoría de ustedes lo conocen. El doctor es egresado por la Universidad de Guadalajara, tanto en la licenciatura de odontología o en la facultad de odontología, tanto como en la especialidad en prostodoncia. Es miembro activo de la Sociedad de Prostodoncia Clínica de Guadalajara y está certificado también por el Colegio Mexicano de Posgrados en Prostodoncia. El día de hoy, ¿qué es lo que podemos aprender el día de hoy con usted? Bueno, antes que nada, agradezco a los doctores Omar de la Vega y Paul Montes por la invitación a participar con ustedes y hacer extensiva a la comunidad odontológica esta charla. El objetivo principal de esto es sentar un poquito el concepto de la adhesión mediante adhesivos dentinarios que pretenden darnos las bases de la odontología actual. La odontología actual se está abocando a una odontología estética, donde esa odontología estética depende mucho de la adhesión. Entonces, este tema está muy manejado, es un tema bastante discernido, pero sigue existiendo ciertas lagunas porque muchos odontólogos se acercan y me preguntan, oye, estoy teniendo estas fallas, ¿tú por qué crees que pueda ser? Entonces esta plática está enfocada a tratar de cooperar un poquito en esclarecer esas variables o esos detalles que hacen que nuestra práctica odontológica dé un salto hacia la perfección en el concepto de la adhesión. Entonces es donde yo quiero colaborar, plantear ese esquema, como dicen en el juego, poner las cartas sobre la mesa para que tengamos bien en claro qué puede hacer que mi adhesión falle y por qué falló, ¿sí? Entonces es una charla amena y rápida. Para allá estamos enfocando el tema. Muy bien, doctor. Gracias. Y cuando ustedes lo consideren pertinente, pueden pues mandar sus preguntas que van a ser publicadas y el doctor pues va a estar respondiéndonoslas. Entonces sean todos bienvenidos y vamos a comenzar en breve. Atentos.
Bueno, pues comenzamos. Ya el grupo de aquí, los coordinadores, ya mantienen una más que sana distancia. Nos retiramos el cubreboca para mejorar la percepción del audio. Como ya mencionaron, somos de Guadalajara, su servidor egresado de la Universidad de Guadalajara, entrenado y capacitado en la Universidad de Guadalajara, y formo parte de la Sociedad de Prostodoncia Clínica de Guadalajara, y al mismo tiempo fuimos ya certificados, ¿no? Entonces, pues como todo profesional que lleva su práctica tanto privada como institucional, pues requerimos estar al día, tenemos que estar en constante capacitación. Y no como algo obligatorio, yo pienso que es algo interesante que mantengamos nuestra práctica profesional en boga con ese concepto nuevo de la odontología, pero yo creo que con una buena frontera que marca y delimita hasta dónde nosotros podemos trabajar, ¿no? Hay cuestionamientos de muchas de nuestras prácticas odontológicas porque algunas de ellas probablemente tan innovadas, tan novedosas, que todavía falta más investigación para valorar los resultados, ¿no? La plática del día de hoy pretende sentar esas bases de la odontología adhesiva porque habla mucho de materiales, que la circonia, que el disilicato. Entonces, estamos usando más el concepto adhesivo para mantener nuestras restauraciones más tiempo en boca. Y creo que eso es importante, que estemos al pendiente de algo tan básico, que es donde va a estar sentada nuestra restauración, sobre la adhesión. Considero que la odontología actual, como tal, el concepto adhesivo no es único para cierta parte del mundo. La adhesión la estamos aplicando en todos lados. El concepto de la adhesión dental, en este caso lo vamos a manejar netamente como parte de la adhesión usando los adhesivos. Y los adhesivos se usan en muchas áreas de la odontología. No es exclusivo de la odontología restauradora, no es exclusivo de operatoria dental, sino es aplicable en todas las áreas de la odontología. Y tenemos que entender que el concepto de adhesión implica unir. Y esa unión que se genera entre los materiales nos deja un microespacio, el cual va a ser ocupado por otro material. Ese es el adhesivo. Ponemos el ejemplo de este sándwich vegano, donde las tapas del pan vendrán a simular por un lado el material restaurador, por el otro lado el diente, ¿sí? Entonces el relleno de este sándwich vendría siendo, como quien dice, nuestro adhesivo. Bien, entonces si ya entendemos que tenemos estas tres cuestiones, desde el punto de vista de los adhesivos, vamos a tener estas tres variables. Uno es el diente, dos es el adhesivo y tres es nuestra técnica que empleamos para aplicar este adhesivo. Son esas tres variables las que van a estar siempre condicionando el éxito o el fracaso de nuestra adhesión. Bien, hablemos del diente. El diente per se, sabemos que está formado por varias estructuras. Ahorita vamos a hablar principalmente del esmalte. El esmalte es un tejido altamente mineralizado, gran cantidad de componente mineral. Ese componente mineral es el que nos da una superficie ideal para la adhesión. Muy poco componente orgánico y muy poca agua, ¿sí? Los adhesivos como tales no son novedosos. Ya desde antes de los años 50 ya existían adhesivos disponibles empleando el mismo adhesivo como el material restaurador. Vamos a hacer un símil, como las resinas que están actualmente disponibles como resinas fluidas, que son autotodo. Pues esta fue como el precursor de todas ellas, ¿no? Ya desde 1949
tenemos disponible este tipo de materiales. Claro, son materiales que van iniciando, son materiales que pues, no cumplieron lo que se esperaba, ¿no? Ya desde el año 1955 el doctor Bonocor buscó la manera de que esos adhesivos se penetraran al diente, y lo único que hizo fue traer hacia el área odontológica el hecho de técnicas que se empleaban en cuestión de la industria naval, donde el metal del casco del barco lo tratan, lo texturizan, por decirlo así, y sobre eso ya aplican la pintura, ¿no? Y con ello lograron en los barcos que la pintura durara más tiempo, porque la pintura se mantenía adherida más al metal. Entonces el doctor Bonocor lo que estuvo haciendo es trayendo ese concepto hacia la odontología. Entonces lo que él hizo fue traerse el concepto aplicando un químico llamado ácido fosfórico. En aquel entonces lo estaban manejando al 85%. Es un ácido fuerte, pero la presentación era líquida. Lo hacía un poco complicada, pero al mismo tiempo se logró el objetivo, es producir microretenciones en el esmalte para que se pueda lograr una odontología adhesiva. Bien, este ácido fosfórico fue mejorado, se entendió que tendría que ser a una concentración menor, andan oscilando más o menos entre el 45% hasta el 48%, incluso hasta el 30 y tantos por ciento ahí en el mercado. Entre más débil es el ácido, hay que dejar un poco más tiempo, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los ácidos que actualmente tenemos disponibles son ácidos grabadores en una presentación de gel, el cual lo hace muy cómodo porque no escurre. Hay diferentes tipos de grabado. Esta imagen simplemente es para darnos una breve explicación de qué pasa cuando yo excedo el tiempo de grabado. Cuando tú grabas más, se hace una especie de barrido. El grabado tipo 3, este grabado lo que está produciendo es que me deja una topografía pero muy baja y tenemos riesgo de perder la adhesión, y eso es porque el ácido grabador se dejó más del tiempo necesario. Ese tiempo que se genera, por ejemplo, en la imagen del grabado tipo 2, los crestas y valles que se generaron entre prisma y prisma son mucho más prolongados, podríamos tener más penetración del adhesivo, pero las paredes son más delgadas, entonces hay riesgo de que se desprenda el adhesivo. El grabado tipo 1 no es tan profundo, pero me deja paredes más gruesas, más fuertes, entonces como que hay un equilibrio. Entonces tratamos de buscar entre un grabado tipo 1 y un grabado tipo 2. Entonces mucho cuidado, aguas con el tiempo del grabado. La idea es producir, como en esta imagen al microscopio, esa topografía irregular. El doctor Bowen fue uno de los primeros que mantuvieron en boga la adhesión. Él quiso que se emplearan ciertos materiales, entre ellos el bis GMA, que fue el que diseñó, ideó la fórmula para ser aplicada. El bis GMA fue la resina que nos hizo el cambio de la odontología. Después en Japón, Masuhara y Fusayama, ellos trajeron la odontología del Total Etch, por decirlo así, empleando un cocatalizador adicionado al monómero, y le dio esa capacidad como de grabado. Entonces fue genial que ya desde esos años tuviéramos una odontología innovadora. Pero como ustedes saben, en esas épocas el que un país de otro continente generara cierta tecnología y después otro país en otra parte del mundo ideara otra tecnología, generaba conflictos de conceptos, de ideologías, y pues ¿quién tenía la verdad? Pues el país más potente, ¿no? Entonces eso fue un juego de ideologías que se dieron hace muchos años, ¿no? Y precisamente fue posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Newman y Sherp le retiraron rellenos a las resinas, le dio más fluidez, y eso conllevó a tener un primer adhesivo realmente, ¿no? Que pudo penetrar a todos los prismas del esmalte.
¿Cómo debe ser mi esmalte para que pueda ser adherido cómo puedo preparar mi esmalte para que se diera el adhesivo? Primera y ante todo, trabajar en un campo limpio. O sea, cuando nosotros vamos a hacer odontología adhesiva, tiene que estar nuestro diente totalmente limpio. La mejor adhesión se logra en un esmalte cortado. Un esmalte que tenga soporte, que tenga su estructura prismática, pero con una base de dentina. Y el esmalte no debe estar desmineralizado por acción bacteriana. Bien, como ustedes saben, en 1955 fue Bonocor el que nos propuso el grabado ácido. En el 62 Bowen nos dio un monómero adhesivo y Fushiyama ya planteaba el grabado total, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí se emplea el concepto de que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Y aguas, porque se aplica en todas las cuestiones de la vida. Ahora hablemos del otro componente que es la dentina, ¿no? La dentina, a diferencia del esmalte, tenemos una cuestión en lo orgánico más amplia, un 20% más de materia orgánica, por ende tenemos menos material inorgánico y tengo una dentina con mayor cantidad de agua. Entonces eso creo que es algo que nos marca algo totalmente diferente. Tengo un tejido superficial que es el esmalte, tengo un tejido de soporte que es la dentina, o un tejido estructural, pero se comportan totalmente diferente. Entonces eso los hace que empleemos un adhesivo en el esmalte y funciona muy bien, pero cuando lo aplico en dentina se comporta diferente, ¿no? Entonces hay que hacer un manejo totalmente, un protocolo de manejo totalmente diferente. Bien, la dentina, como todos sabemos, está compuesta de túbulos dentinarios y una matriz intertubular. Y es interesante saber que todas las cavidades que tenemos en nuestra boca, las cavidades que preparamos en nuestra boca, dependiendo de la profundidad voy a tener túbulos más pequeños y matriz intertubular con mayor cantidad. Bien, entonces una dentina profunda, como vemos en esta imagen de arriba, en la parte inferior de su lado derecho, tengo los túbulos más grandes, tengo menos material entre túbulo y túbulo, y eso conlleva a que tengo más permeabilidad de humedad, ¿sí? Entonces vamos a manejarlo así para que quede como más claro. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una preparación clase 1, poca profundidad, que me va a dar un acceso a los túbulos dentinarios mucho más pequeño. Tengo más matriz intertubular, por ende tengo más superficie de adhesión, más fibras de colágeno disponibles para retención, más hidroxiapatita para que me dé soporte y menos agua. Creo que eso es algo muy importante que debemos de considerar. Pero, por ejemplo, en una cavidad un poco más profunda, estoy cerca de túbulos más grandes. Hay quien dice que es 2 veces más grande en una cavidad más profunda. Nuestra adhesión no va a ser tan efectiva debido a que tengo menos fibras de colágeno porque tengo menos material intertubular. La hidroxiapatita también va a estar menos disponible y ojo, hay más humedad, hay más agua, que eso no es bueno para la adhesión. Ya en cavidades mucho más profundas, como lo vemos en la imagen, esa caja proximal está bastante profunda hacia apical y también muy cerca de cámara pulpar. Aquí tenemos los túbulos dentinarios casi 4 veces más grandes que en una cavidad menos profunda. Tengo mucho menos superficie de adhesión y eso me va a comprometer la adhesión. Tengo menos fibras de colágeno, tengo menos hidroxiapatita y tengo muchísimo más agua. Entonces esto es algo interesante que yo quisiera que quedara así como sentado, que algo de lo que va a comprometer nuestra adhesión es qué tan profunda está nuestra cavidad, ¿no? Y otro concepto, el lodo dentinario llamado smear layer. Es algo que se produce por el simple hecho de nosotros hacer la preparación sobre nuestro diente. Entran las fresas y hacen nuestra preparación de nuestra cavidad y dejan esa viruta o ese restos del tallado del diente, el cual produce un tapón, taponea los accesos a los túbulos dentinarios. Puede llegar a espesores de hasta 5 micras y es genial el smear layer desde un punto de vista.
pero históricamente el Smith layer se consideró como un elemento contaminante. Entonces el empleo del Smith layer como parte de nuestra restauración era como un contaminante, un elemento que ensucia nuestra adhesión. ¿Sí? Entonces los primeros adhesivos que mencionaban como primera, segunda generación interactuaban con el Smith layer, o sea, el Smith layer iba a formar parte de la adhesión. Después, cuando aparecieron los adhesivos de tercera, cuarta y hasta quinta generación, el Smith layer era barrido, se empleaba la técnica de grabado total. Más recientemente, cuando nacen los adhesivos de quinta, sexta y séptima generación, el Smith layer ya juega un papel importante dentro del concepto de la adhesión. En el 79, Takao Fujiyama decía que con el grabado total se producía una exposición de las fibras de colágeno, las cuales podían ser embebidas para lograr esa traba a la dentina. Pero al nosotros exponer las fibras de colágeno, también lo que hacíamos era destapar el túbulo dentinario, y por el túbulo dentinario podía emerger esa fluido tubular, ¿no? Que es la humedad que nos puede contaminar. Y también dejando fibras de colágeno podíamos producir la hidrólisis de esa colágena con la mentada enzima colagenasa. Bien, en los años 80 y en los años 90 se generó todo ese cambio, ¿no? Donde se proponía lo del grabado ácido, y que si se hacía, que si no se hacía. En Japón decían que era un grabado total, pero un grabado total controlado. En los años 80 se emplea el uso del EMA como un monómero que le daba a la adhesina esa capacidad hidrofílica de meterse a la dentina, pero es un monómero hidrofílico que al tiempo podía rehidratarse y dar facilidad a que se perdiera esa adhesión. Después entraron en juego los ácidos grabadores. La empresa 3M aquí en México distribuía su adhesivo Scotch Bond multipropósitos. Ese adhesivo en un momento lo vendían con un ácido grabador llamado ácido maleico. Es un ácido más débil que el ácido fosfórico. Con ello pretendían que el grabado total no fuera tan agresivo para la dentina, que fuera efectivo para la dentina. Y sí, tal vez sí lo fue, pero con el esmalte no. Entonces la falla adhesiva ahora era en el esmalte, no en la dentina. Entonces eso fue un juego de cosas. Entonces se regresó al ácido fosfórico. ¿Sí? El doctor John Kanka nos propuso en el 92 mantener nuestra dentina húmeda después de grabada, pero pues esto es como el amor, ¿qué tanto me quieres? No lo sé. Entonces es difícil cuantificar ese grado de humedad, ¿no? Por eso algunos usan el ejemplo del mar, ¿no? Donde tenemos la arena seca, tengo la parte húmeda mojada con el agua y tenemos la parte húmeda. Entonces nosotros deberíamos estar jugando con la parte húmeda, pero para eso pues implicaba un manejo complicado de esa humedad. Entonces hacía el proceso un poco más complicado, y bueno, pues el doctor Kanka tenía razón. Hay que mantener una dentina no empapada, no deshidratada, pero con mantener cierta humedad. Entonces la propuesta es cómo voy yo a quitar ese exceso de agua o de humedad. Entonces podemos usar pelotitas de algodón o de esponja llamados pellets, y con esos estar absorbiendo de la cavidad del exceso de humedad. Otra manera es con papel filtro. Ese papel filtro, como el del café, tomamos una pinza, y obtenemos nosotros nuestros pequeños discos. Esos discos los podemos usar para absorber el exceso de humedad. Pueden ser con puntas de papel que se usan para endodoncia, o simplemente con un eyector quirúrgico absorber el exceso de humedad y después terminar de hacerlo con el papel filtro. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de resumen de esto, ¿no? Para dejar un poquito bases o asentar algunos detalles. Bien, entonces la dentina nos provee demasiada colágena, ¿no? Entonces a nosotros tratarla podemos exponer esa colágena, y es susceptible a que la colágenasa la degrade al tiempo. ¿Sí? Al tener mayor contenido orgánico esa colágena,
nos va a dar una condición de retención, pero ojo, cuidado con la colágena. La dentina, dependiendo de qué tanto queda expuesta en razón a nuestra preparación de la cavidad, me va a dar una cavidad poco profunda, medianamente profunda o profunda, y eso nos va a dar diferentes condiciones. Ya quedó claro que entre más profunda es la cavidad, más amplio es el diámetro del túbulo y menos material tenemos disponible para tener en cuenta para la adhesión. ¿Sí? Mi humedad es algo imperativo, no puede cambiar. No podemos tener una dentina como el esmalte, porque no es su naturaleza. Entonces, aquí vamos a sentar algunas bases, ¿no? El fluido tubular es importantísimo, y gracias a ese fluido tubular tenemos la sensibilidad en el diente, pero como puede ser algo favorable, puede ser desfavorable que nosotros terminemos nuestra restauración y el paciente nos diga, oiga, tengo sensibilidad. Entonces, esas son cuestiones que no son favorables o buenas dentro de nuestro tratamiento. Bien, ya dijimos que una variable puede ser el diente, una segunda variable el adhesivo y otra es la técnica. Hablemos ahora de los adhesivos. Y como parte de los adhesivos, entramos a una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es el mejor adhesivo? No sé si quieran aprovechar ahorita, que creo que es un buen momento para si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario en razón a esto y quieran aprovechar el tema para esclarecer alguna duda, sobre todo con lo que hemos hablado de la estructura de la dentina. Creo que sería interesante saber si ustedes tienen algún cuestionamiento. Bien. Doctor, hay una pregunta, perdón. A ver. Doctor, tenemos una pregunta de Liz Díaz de Sandy. Pregunta, ¿es malo usar la jeringa triple para secar? La jeringa triple es un dispositivo que sí se puede usar, efectivamente. Es una alternativa a aplicar el spray de aire y barrer el exceso de humedad. Pero aquí la cuestión es qué tanto retiré la humedad. Entonces, creo que es más práctico puedes usar la jeringa triple y después pasar las torunditas de algodón, que el riesgo del algodón es dejar fibras, o aplicar las esponjitas, mini esponjitas de poliéster o poliuretano, o aplicar el papel filtro. Y con eso estamos seguros de que se retiró el exceso de humedad. Exceso, aquí la palabra es exceso. Y como no se puede cuantificar, así como decir, no hay un aparato que diga, tienes un 80% de humedad en el diente. Es difícil, no lo hay. Entonces sí puedes aplicar el aire con tu jeringa triple, pero ojo, con los nuevos lineamientos que vamos a estar manejando a raíz de esto del COVID, probablemente el uso de aerosoles va a ser o va a requerir que los usemos al mínimo. Entonces, pues vamos a tener que emplear técnicas para tratar de reducir esos aerosoles. Espero haber respondido a la pregunta.